cuando hay un conflicto, se pregunta, bueno, ¿y quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Sí ha oído usted eso? ¿Quién manda aquí? Porque todos tenemos claro acerca de los dos reinos. Todos tenemos claro que existen dos reinos. El reino de luz, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿Quién manda en cada reino de estos? ¿Quién tiene el control? ¿Quién tiene la autoridad del verdadero gobierno? Miremos, ¿quién es el príncipe del reino de las tinieblas? ¿Quién lo gobierna? ¿Quién gobierna ese reino? Vamos a mirarlo. ¿Cómo se formó ese reino? El reino de las tinieblas. Isaías 14, verso 9 al 15. Isaías 14, del verso 9 al 15. Mire lo que dice ahí. Por favor, apaguen los micrófonos porque nos interrumpen. Les vamos a pedir el favor que apaguen los micrófonos porque nos están interrumpiendo. Apaguen los micrófonos, por favor. Bien. Miremos a ver cómo se formó, quién formó el reino de las tinieblas. ¿Quién es el gobernador? ¿Quién es el jefe del reino de las tinieblas? Miremos en Isaías 14, 9, 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. ¿Quién era el actual gobernador de las tinieblas? Un ángel muy poderoso, muy sabio, muy elocuente. Y él, dice Isaías, lo que el Espíritu le dio para que dijera, tú eras poderoso y gobernabas las naciones y todo, pero ¿qué pasó? ¿Cómo has caído, oh ángel de luz? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Esto es lo que él decía, el lucero de la mañana, el ángel de luz, hijo de la mañana, el que fue cortado y fue lanzado por tierra al abismo, a las tinieblas. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Esto era lo que él pensaba hacer. Este era el propósito de ese ángel de luz, ese lucero de la mañana. Eso es lo que él tenía en su mente y en su corazón. Levantar un trono
y sentarse allí al norte, junto a las estrellas de Dios. Y sobre las alturas de las nubes, dice él, subiré y seré semejante al Altísimo. Y ahí está lo grave. ¿Quién pretende ser como el Altísimo, por Dios? ¿Quién pretende ser como Dios? Todo el que ha intentado, así sea en su corazón, le ha ido muy mal. Le ha ido muy mal. Y este ser se propuso en su corazón subir al norte, donde estaba el trono del Altísimo, hacer su propio trono y ser semejante al Altísimo. ¿Por qué Dios tiene que ser? Y eso se lo dijo a Eva. Dios es envidioso. Dios no quiere que nadie gobierne más sino Él. Dios no quiere que nadie se parezca a Él. Y es así, y Él traía esto. Y por eso fue derribado al abismo. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Seré como Dios. Es decir, seré otro Dios. Pero ¿qué pasó? Derribado fue hasta el Seol, a los lados del abismo. Fue echado del cielo, destituido del cielo, derribado hasta el Seol. Pero él no se vino solo. Él no se vino solo, era muy poderoso, tenía una influencia sobre los ejércitos celestiales muy grande. El reino de las tinieblas representa la oposición. La oposición y la rebeldía. Este ser se rebeló contra el Altísimo y contra todo lo que estaba formado en la gloria del Padre. Se rebeló, se opuso a que Dios fuera único, porque no existe otro Dios, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en ninguna parte un Dios que haga los prodigios, los milagros y las señales que Él hace. Así es de que cuando Él pensó hacer esto, fue derribado, echado de los cielos, tirado a los abismos y arrasó con todos los que a su paso pudo llevarse. Él representa la oposición y la rebeldía, porque todo lo que está en contra de lo establecido, de lo legal, se llama oposición y rebeldía. Se rebelan contra todo lo que ha sido establecido legalmente. Estaba el Dios altísimo y soberano que ha gobernado desde la eternidad y hasta la eternidad, y su trono no tendrá fin. Pero resultó este ser que quería ser lo mismo que el Altísimo. Entonces, todo lo que vaya en contravía a lo establecido por Dios es oposición y es rebeldía. Muchos se rebelan contra Dios, contra su palabra, contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. No quieren nada de Dios, no quieren que se les hable del evangelio.
con gran tristeza vimos estos días que en la policía habían 720 Biblias para ser distribuidas entre los agentes del orden. Pero un abogado ateo, seguro con un juez ateo, y le dieron la razón. No pueden distribuir Biblias entre la policía. Y tuvieron que echar atrás esto. Ya el pueblo ha dicho, eso lo regalo yo y yo doy tantas y yo doy tantas Biblias y todo, gente, empresas, hermanos, iglesias han donado para no echar abajo el plan que había de poner 720 Biblias en manos de los agentes del orden. Terrible esto. ¿Por qué? Porque la oposición y la rebeldía, que son fruto de la rebeldía de Satanás, no quieren nada de Dios. No quieren nada del Altísimo, no quieren nada de su palabra. No quieren nada de ese pueblo maravilloso del Señor, de los que amamos al Señor y lo adoramos y lo exaltamos. Es el que no esté de acuerdo con la voluntad de Dios y lo establecido por Dios. Es un opositor y es un rebelde. Y la Biblia dice que el que se complace con ellos es lo mismo que ellos. San Mateo 4, 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¡Qué atrevido! Salió perdiendo, fue desterrado del cielo, fue destituido y sigue intentando apoderarse de toda la creación. Lo que el diablo le dijo al Señor, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces el Señor tuvo que reprenderlo allí y tuvo que ser derrotado. Estaba buscando ocasión porque donde el Señor Jesús se doble ante él, quedaría como esclavo del gobernador de las tinieblas, siendo que mi Señor es el gobernador del reino de luz. Todo esto te daré si se postra y me adoras. Pero él dijo, sepa una cosa, que al Señor tu Dios adorarás y que a Él solo servirás. Que nadie tiene por qué atreverse a quitar su poder y a quitar lo que a Él le pertenece. Y fue allí donde el gobernador de las tinieblas fue derrotado. Yo he escuchado a predicadores que dicen que Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario. Pues yo digo otra cosa. En la cruz fue donde se confirmó la derrota. Fue derrotado, pero su derrota fue allí. En lo que estamos leyendo en San Mateo 4, los versos 8 y 9. Allí fue vencido. El Señor lo derrotó. Y dice que no tuvo otra alternativa sino quitarse de ahí e irse y dejar al Señor en paz. Allí fue derrotado. Ahí fue una derrota grande que se llevó. Y en la cruz fue la culminación de la victoria del Señor sobre el poder de las tinieblas, del pecado, del mundo y de la muerte. Satanás quiso convencerlo,
pidiéndole que lo adorara a cambio de que él le daría todos los reinos de la tierra. A mí me fue dada, dice. ¿Quién se la dio? El Todopoderoso le dijo a Adán, bueno, ahí está la tierra, viva, crezca, cuídela, haga el trabajo de mayordomía, está en sus manos, la encomiendo, y le pertenecía a Adán. Pero cuando él obedeció a la voz del diablo, todo pasó a ser un esclavo de Satanás y todo pasó a manos del vencedor, porque eso siempre es así. El vencedor se lleva el botín. Y todo pasó a manos de Satanás. Y tuvo que Señor Jesús venir. Y allí en el desierto de la tentación, el monte de la tentación, fue derrotado. Y Jesús le mostró que al único que se adora y se sirve es al Altísimo y poderoso Dios. Aleluya. En San Juan 14, el verso 28 al 31, aquí hay dos cosas muy importantes y vamos a leerlas. Habéis oído que yo os he dicho, está hablando el Señor Jesús, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Oiga eso. Y él nada tiene en mí. Yo no tengo nada que ver con ese individuo. Él no tiene nada conmigo. Ya viene. Viene porque está escrito lo que tenía que cumplirse a través de la escritura, lo que está escrito. Y él dice, ya viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Aleluya, aleluya. Entonces estamos viendo aquí dos cosas importantes. Jesús siempre reconoció la autoridad y la soberanía del Padre Celestial. En Hechos 2, el verso 5 al 7. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Hermanos, esto es la misma presencia del Altísimo entre su pueblo, sus discípulos, sus apóstoles y todos los que estaban esperando esta promesa en él. Y tuvieron que oír la palabra en su propia lengua. Y esto es lo que me llama a mí la atención. Y de hecho, este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué hablaban? La Biblia dice que glorificaban a Dios, que hablaban las maravillas de Dios. En su propia lengua hablaban las maravillas de Dios, reconociendo su poderío. Jesús siempre reconoció la superioridad de su Padre. Y porque Él lo dijo, como leímos ya, mi Padre es mayor que yo. Ya leímos estos textos en Juan 14, 28 al 31. Segundo, les deja claro que entre Él y Satanás no existe ninguna relación. En San Juan
14:30, también ya lo leímos. No tiene nada que ver en mí. Nada. Entonces, hermano, porque el Señor dijo en San Juan 10:10, el ladrón vino para robar, para matar y para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Para qué vino el diablo? Él es ladrón. Y él vino para robar, para matar y para destruir. Y esa no solo es su tarea. También hay algo más, que es el acusador de los hermanos, que está todo el tiempo acusándonos ante el Padre. Eso lo hizo con Job. Mira que Job, claro, él es un hombre rico, nunca se enferma, tiene una familia maravillosa. Y entonces, ¿de qué se preocupa? Pero permita hacerle algo a ver si es lo mismo. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Quién tiene autoridad? El Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Padre se la dio. Y el Señor dijo claramente: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quién se la dio? Aquí estamos leyendo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese es el trabajo de él. En eso se ocupa este opositor y este rebelde. En matar, robar y destruir. Entonces, esa es tarea también que él se propone: acusarnos, hacernos quedar en ridículo ante el Padre. Pero no lo logrará. Resistid al diablo, dice la Biblia, y él huirá de vosotros. Pobres los cristianos que se dejan manipular por él, sabiendo que Satanás tiene su séquito también trabajando arduamente, y lo representa en una mujer bonita, en amigos, en muchas cosas hace pasar para que llegue hasta usted y pueda ganárselo para el reino de las tinieblas. Ese es el trabajo de él: robar, matar y destruir. En ese orden de ideas no se necesita, amados hermanos, muy ser sabios y muy inteligentes para saber de quién son los hijos que siguen al que roba, mata y destruye. ¿Quién son los hijos que hacen lo que Satanás quiere que hagan y caen en los brazos a través de su amiguito que lo lleva a hacer cosas terribles en su vida, a pecar contra Dios, a rebelarse contra Dios, a oponerse contra lo establecido por Dios? Esa mujer bonita que tanto le agrada, que le da tantos piropos al oído, dice en Proverbios que habla
palabras tan suaves que convence al hombre bueno y lo envuelve y cae en la red. ¿Por qué no abrimos nuestros ojos y ven, amados hermanos, que son personas, son seres, hijos del que mata, roba y destruye? En otras palabras, los hijos de las tinieblas. Satanás se ha dotado, dice en Efesios capítulo 6, del verso 10 al 13. Satanás se ha dotado con armas muy poderosas, escúchenme bien, con las que pretende hacer frente al reino de luz. Él pretende hacer frente al reino de luz. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, ¿ven? Contra potestades, es decir, poderes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Aleluya. Resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra del Señor. Usted no puede convertirse en un opositor y en un rebelde de lo establecido por Dios en su palabra, ni por lo establecido por las leyes legítimas de un país. No puede ser opositor y rebelde. Hay maneras, Dios usará para que las cosas se den a bien. El diablo sabe que no tiene ninguna potestad contra el reino de Dios. Él lo tiene claro. Hay que tener algo muy importante, que por la gracia de Dios ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Todos pertenecíamos al reino de las tinieblas. Todos nosotros, ustedes y yo, éramos esclavos del gobernador de este siglo. Satanás nos tenía atados cuando Adán sucumbió ante las propuestas de él. Todos quedamos bajo la autoridad como botín de Satanás. Pero ¿qué pasó? Ahí está la misericordia grande del Altísimo, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, engendrado por Él. Nos lo ha dado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, hay armas poderosas con las que tenemos que defendernos. Dios nos ha dotado de armas poderosas. La oración, el ayuno, la comunión con el Altísimo todo el tiempo, su palabra, son armas poderosas que nos hace fuerte para vencer a toda esa cantidad de poderes de las tinieblas. En Colosenses 1, del verso 12 al 14, dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, y esto es lo que me llena a mí, mi corazón y mi vida,
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Oh, el Altísimo nos tomó de allí, de donde estábamos esclavos, del reino de las tinieblas, del gobernador de las tinieblas. Nos tomó a través del sacrificio vivo, santo, del Señor Jesucristo, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora el Hijo de Dios es quien gobierna el reino de luz. Y Él nos trasladó en su misericordia, nos libró del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hoy, por la gracia de Dios, pertenecemos al reino de luz. Aleluya. Y todo hijo de Dios que pertenece al reino de luz anda en obediencia. Anda en obediencia. Somos seres obedientes a la palabra, al Señor, lo que Él nos ordena, lo que Él nos manda. ¿Se acuerda ese día cuando una mujer llegó al Señor Jesús y dice: oh Señor, bienaventurado los pechos que mamaste y el vientre que te trajo? Y él les dije: pero yo les digo algo, que es más bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda. El que obedece a la palabra. Los obedientes a la palabra. Todo el que hace lo malo, así sea bautizado y se haga pasar por cristiano, pero si es desobediente a lo que Dios ha establecido, es hijo del reino de las tinieblas y tiene que arrepentirse y convertirse para que sean borrados sus pecados. ¿Cómo me dolió a mí de las Biblias? ¿Cómo es posible que un juez ateo, pagano, ponga freno a la obra de Dios? Pero la Biblia dice que este evangelio será predicado por todo el mundo, por todas partes. Y todos los que son rebeldes contra esta palabra, todos los que se oponen al evangelio, a lo establecido por Dios en su palabra, y se tuercen y aprecian y apoyan la rebeldía, así sean cristianos, dice la Biblia, son como ellos. Son como ellos. Porque todo el que se complace en las cosas de las tinieblas son como ellos. Son tinieblas. Pueblo de Dios, yo los invito a echar mano a esa promesa maravillosa. Dice el verso 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Hoy, por la gracia de Dios, su misericordia, pertenecemos al reino de luz, porque a Dios le plació sacarnos del reino de las tinieblas, rescatarnos de allí a través de la sangre de Cristo su Hijo y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Entonces, hermanos, quien anda en desobediencia es hijo de las tinieblas. Y no me queda grande mi voz para decirlo, porque yo no me estoy equivocando. Es la palabra de Dios. Quien es desobediente y se opone a lo establecido por Dios es hijo de las tinieblas. Y miren, si usted es de los que soborna para que se le den las cosas,
tengo con toda franqueza que decirle, usted es hijo de las tinieblas. Perdóneme, pero no eres hijo de luz, porque la Biblia dice que el que anda en luz, todas las cosas son luz. Todas las cosas son luz. Los que venden su voto. A ver, tanta gente, incluyendo a cristianos, que hablan tanto de los corruptos. Pues yo no estoy tampoco a favor. No vayan a creer que es que yo los voy a defender, para nada. Pero hablan tanto de los corruptos. Y cuando llega la hora, por 50,000, por 100,000 pesos, venden su voto. Eso es corrupción. Eso es tinieblas. La Biblia dice claramente en Deuteronomio 16:19, no tuerzas el derecho. No hagas acepción de personas. Ah, no, es que fulanito es el rico del pueblo. Hay que sentarlo en las primeras sillas. No, dice el Señor en su palabra, no haga eso. No vaya en contravía de lo legal. No haga acepción de personas. No tome soborno. Porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. ¿Por qué hay tanta injusticia? Al santo, al culto, al honesto, al honrado, está en la cárcel. Pero los verdaderos hacedores de maldad, los que mataron, los que robaron, los que destruyeron, están en la calle libres. ¿Por qué? Por soborno. Por soborno. El soborno compra al juez, al abogado, al policía, a quien sea. No lo haga por dinero. Por dinero se hace cualquier cosa. Por eso la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y el soborno es pecado. Y los que sobornan y hacen tanta trampa en documentos son hijos de las tinieblas. Todavía no han conocido el reino de luz. La Biblia dice que los que hacen eso es como ellos. Los que practican estas cosas están en condenación. Yo estoy enseñando a mis nietos y a toda mi familia que si no se dan las cosas por andar legalmente, no se den. Porque poderoso es Dios para abrir puertas nuevas, para bendecirnos, para ayudarnos sin necesidad de estar diciendo mentiras y sobornando, porque eso es propio de los hijos de las tinieblas. Los que andan matando, robando y destruyendo, que se oponen a la voluntad de Dios, a lo establecido por Dios y a lo establecido por las leyes legítimas, son hijos de las tinieblas. Tienen que arrepentirse, tienen que convertirse para que sus pecados sean perdonados. Pero los que estamos en luz, dice en Primera de Juan, capítulo 1, del verso 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos. Escuchen, Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él
y andamos en tinieblas, mentimos. Somos unos mentirosos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, aleluya. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo invito al arrepentimiento si hay uno que me está escuchando, que ha sobornado, que se presta para hablar mentiras y facilitar la acción de los malos, a que se arrepienta, a que se convierta, a que le pida perdón al Señor y venga y sea alabado, porque la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Entonces hay que venir al Señor con un arrepentimiento sincero, con una conversión sincera, porque ahí es donde dice que Dios nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hoy estamos bajo el gobierno del Señor Jesucristo. Hoy estamos bajo el mandato del Señor Jesús, porque el Padre lo puso a Él cuando Él se levantó de la tumba. Dice que por cuanto fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz, nunca pasó por su mente ser igual a Dios. Al contrario, en Filipenses el capítulo 2 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, escuche eso, no dice que era Dios, que era en forma de Dios, porque el Padre lo había engendrado y él llevaba la forma de su Padre. Siendo en forma de Dios, no estimó, ni se le ocurrió, ni le pasó por su mente siquiera ser igual a Dios. No como cosa a que aferrarse. Es que yo tengo derecho, yo soy su hijo. Nada. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Los obedientes son los hijos de luz. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó, aleluya, hasta lo sumo, lo puso por encima de toda su creación. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y mire, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre, para gloria de Dios Padre. ¡Qué bendición! Por su obediencia fue exaltado. Hoy, y recuerde que el mismo Señor, Él mismo nos lo dijo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todo lo puso el Eterno en manos de su Hijo, para que lo gobernara, para que nos cuidara de este rebaño precioso. Todas las cosas, dice Él, me fueron entregadas por mi Padre. Entonces, hermanos, Él es quien gobierna nuestras vidas. Somos el rebaño de Él. Somos las ovejas de su rebaño. Nos cuida, el que nos defiende, el que está atento para las tentaciones, dice, danos la victoria, porque Él también fue tentado en todo, pero sin pecado.
Así es de que, mis amados, Dios quiera que el Señor haya tocado su corazón y que tengan muy claro esto, muy claro. ¿Cuál es el reino de Dios y cuál es el reino de las tinieblas? Al principio dije, bueno, ¿quién manda aquí? Yo creo que ha quedado claro a través de este mensaje quién manda aquí. El único y soberano Dios que ha dado potestad y poder a su Hijo para que nos cuide, para que, por eso el Señor Jesús, la noche que fue entregado orando en el huerto de Getsemaní, dijo: Padre, todos ellos eran tuyos, pero me los diste. ¿Para qué? Para que los cuidara, nos cuidara. Todos los que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, hoy tenemos que ser luz y ser como Él, andar como Él anduvo, pensar como Él piensa y hablar como Él habla y comportarnos como Él se comportó, obediente al Padre, obediente a la palabra que el Padre le había enseñado. Un abrazo para todos ustedes, mis amados amigos y hermanos, y espero en el Señor que este mensaje dé fruto. Dios los bendiga.